2 billones de galaxias. Eso es lo que vive dentro de nuestro universo observable. Una esfera de 46.500 millones de años luz de radio. Suena como todo. Suena como más de lo que cualquiera podría jamás necesitar. Y es genuinamente asombroso. Pero aquí está lo que nadie menciona justo después de decir ese número. Es casi con certeza una fracción diminuta de lo que realmente existe. No porque nuestros telescopios sean demasiado pequeños, porque la física que hizo nuestro universo habitable también garantizó que la mayor parte de él estaría oculto de nosotros a propósito, estructuralmente, incorporado de fábrica, y esta noche vamos a seguir esas matemáticas hasta el borde y luego más allá, tan lejos como las ecuaciones nos permitan ir. Hay un número tan preciso, tan imposiblemente exacto, que cuando los físicos calcularon por primera vez lo que debería ser en comparación con lo que realmente es, algunos de ellos genuinamente se preguntaron si el universo había sido configurado por algo que sabía lo que estaba haciendo. Ese número se llama omega, y omega describe la forma de todo, no la forma de una galaxia, no la forma de un supercúmulo, no siquiera la forma del universo observable en el sentido convencional. Omega describe la curvatura general del espacio mismo, la geometría del cosmos a la escala más grande que podemos medir. Y cuando el satélite Planck, el instrumento de medición cósmica más preciso que la humanidad haya construido jamás, regresó con sus datos finales, el valor que devolvió para Omega fue 1.00 más o menos 0.005. En otras palabras, el universo es plano, no aproximadamente plano, no más o menos plano, plano dentro de 0,5%. Medido a través de una esfera de 93.000 millones de años luz de diámetro. Antes de que pases de esa frase demasiado rápido, sentémonos con ella un momento. 93.000 millones de años luz. Un solo año luz son aproximadamente 9.5 billones de kilómetros. Multiplica eso por 93.000 millones y tienes un número tan grande que si intentaras escribirlo en notación estándar, la tinta se agotaría varias veces. A través de toda esa extensión, a través de un volumen de espacio tan enorme que la mente humana genuinamente no puede formar una imagen sensorial de él, hemos medido la geometría de la realidad y la hemos encontrado equilibrada sobre el filo de una navaja con una precisión de 0,5%. Eso debería molestarte, no de una manera aterradora, de la manera en que un truco de magia te molesta cuando no puedes descifrar cómo se hizo, porque aquí está la cosa sobre la planitud en cosmología. No es una condición estable, no es un estado de reposo al que el espacio naturalmente se asienta con el tiempo. Es lo opuesto. La planitud en las ecuaciones que gobiernan la evolución del universo es lo que los físicos llaman un punto fijo inestable. Piénsalo como intentar equilibrar un lápiz sobre su punta. Puedes hacerlo por un momento con cuidado extraordinario, pero el más leve empujón en cualquier dirección lo envía cayendo. Y cuanto más tiempo pasa, más lejos de la vertical llega. El universo funciona de la misma manera. Si Omega hubiera empezado incluso ligeramente por encima de 1, incluso por una fracción diminuta, la autogravedad de todo lo que existe habría sido justo lo suficientemente fuerte para ganar la guerra contra la expansión. El espacio habría alcanzado un tamaño máximo y luego colapsado hacia adentro, terminando en lo que los cosmólogos llaman el gran colapso. Estamos hablando de un universo que podría haber vivido unos pocos cientos de miles de años, quizás unos pocos millones, antes de plegarse sobre sí mismo hacia la nada, sin estrellas, sin planetas, sin nada con suficiente tiempo para formarse. Y si Omega hubiera empezado ligeramente por debajo de 1, la catástrofe opuesta se habría desarrollado. La expansión habría ganado decisivamente. El espacio se habría estirado tan rápidamente que la materia nunca habría tenido la oportunidad de agruparse bajo la gravedad. Habrías terminado con un universo de gas enfriándose y adelgazándose, extendiéndose hacia afuera para siempre hacia un vacío oscuro sin rasgos, sin galaxias, sin estrellas, sin carbono, sin ti sentado donde sea que estés ahora mismo.
La ventana entre esos dos desenlaces, entre el colapso y la dispersión eterna, es extraordinariamente estrecha, y aquí es donde el número se vuelve abrumador. Para que el universo se vea tan plano como Planck lo midió hoy, para que Omega esté tan cerca de 1 en este momento de la historia cósmica, el valor inicial de Omega en el primerísimo instante del universo, en lo que los físicos llaman el tiempo de Planck, 10 elevado a la menos 43 segundos después del comienzo, habría tenido que ser igual a 1 dentro de una parte en 10 elevado a la 62. Escribe eso. Un 1 seguido de 62 ceros. Ese es el denominador de la precisión requerida. Así de exactamente, así de imposiblemente exactamente necesitaban estar calibradas las condiciones iniciales del universo para que todo lo que ves a tu alrededor exista. Si el omega inicial hubiera diferido de 1 por incluso una sola unidad en el 62º decimal, el universo habría o colapsado o se habría dispersado mucho antes de que una sola estrella se encendiera. Esto es lo que los cosmólogos llaman el problema de la planitud, y llamarlo problema es quedarse corto. No es el tipo de problema donde te encoges de hombros y dices que el universo simplemente empezó así, porque esa respuesta, tomada seriamente, requiere que aceptes que de todas las configuraciones iniciales posibles para un universo, del rango efectivamente infinito de valores que Omega podría haber tomado, el que realmente ocurrió fue tan finamente ajustado que hace que ganar la lotería 17 veces seguidas parezca una certeza estadística en comparación. Y aquí es donde la historia comienza a abrirse hacia algo mucho más grande, porque los físicos no simplemente levantaron las manos ante esta imposibilidad, encontraron un mecanismo, o más bien, propusieron un mecanismo tan extremo, tan violento y tan breve que no dejó casi ningún rastro directo en el universo observable. Y sin embargo, sus consecuencias están escritas en literalmente todo lo que podemos ver. Ese mecanismo se llama inflación cósmica. La inflación no es un proceso suave, no es la expansión ordinaria del espacio que ha estado ocurriendo durante los últimos 13.800 millones de años. La inflación es un periodo en el universo muy temprano que duró entre 10 elevado a la menos 36 segundos y 10 elevado a la menos 32 segundos después del comienzo. Una ventana tan breve que expresarla en escalas de tiempo humanas es casi sin sentido, durante la cual el espacio experimentó una expansión exponencial a una escala que no tiene analogía en nada que experimentamos. El universo creció por un factor de al menos 10 elevado a la 26. Algunos modelos sugieren mucho más. Para sentir ese número, si tomaras un solo átomo, algo ya invisible, ya más allá del umbral de la percepción humana directa, y lo inflaras por ese factor, terminaría más grande que todo el universo observable que vemos hoy. Lo que la inflación hace al problema de la planitud es elegante en su brutalidad. Imagina que estás parado en la superficie de una esfera. Si la esfera es pequeña, del tamaño de un balón de baloncesto, la curvatura es obvia. La puedes sentir bajo tus pies, la puedes ver en el horizonte, pero a medida que la esfera se hace más grande, la curvatura se vuelve menos aparente. La superficie empieza a sentirse más y más plana desde tu punto de vista. Para cuando estás parado en algo del tamaño de la Tierra, el suelo se siente completamente plano, aunque realmente estés viviendo en una bola. Ahora toma ese proceso y multiplícalo por 10 elevado a la 26. Cualquier curvatura que existiera en el universo temprano habría sido estirada tan completamente, tan abrumadoramente, que desde nuestro punto de vista, dentro del universo post-inflación, sería indetectable. La inflación resuelve el problema de la planitud, pero resolver un problema en física rara vez viene gratis. Cada solución cuesta algo, y lo que la inflación cuesta es algo con lo que la mayoría de la gente nunca ha ajustado cuentas completamente. Porque si la inflación estiró el espacio por un factor de al menos 10 elevado a la 26, ese estiramiento no se detuvo pulcramente en el borde de lo que más tarde se convertiría en nuestro universo observable.
Estiró todo. Estiró regiones del espacio que antes de la inflación estaban en contacto causal con nuestra región y las empujó tan lejos que ninguna señal viajando a la velocidad de la luz nos alcanzará jamás desde ellas. No en 1 billón de años. No en 100 billones de años. Nunca. El universo que podemos ver, la esfera de 93.000 millones de años luz de diámetro conteniendo aproximadamente 2 billones de galaxias, no es el universo. Es un parche diminuto de una estructura mucho más grande. Y esa estructura más grande fue oculta de nosotros no por accidente, no por falta de potencia telescópica, sino por la misma física que hizo nuestra existencia posible en primer lugar. Lo que resolvió el problema de la planitud es lo mismo que garantizó que nunca veríamos la mayor parte de la realidad. Tienes un horizonte. No estoy siendo filosófico. Tienes un horizonte literal. Una frontera en el espacio más allá de la cual la luz no ha tenido tiempo de alcanzarte desde el comienzo del universo. Esa frontera es el horizonte de partículas. Se sienta a unos 46.500 millones de años luz de distancia en cada dirección. No puedes ver más allá de él porque la velocidad de la luz es finita y el universo tiene una edad finita. Para cualquier cosa más allá del horizonte de partículas, el universo simplemente no es lo suficientemente viejo como para que sus fotones hayan llegado todavía. Pero resulta que no es el único horizonte. Hay 4. Cada uno dice algo diferente sobre los límites de la realidad. El primero es el horizonte de partículas. Es la frontera más externa de lo que en principio podemos observar. Se extiende a 46.500 millones de años luz en cada dirección. Eso forma una esfera de 93.000 millones de años luz de diámetro. Todo dentro de esa esfera es el universo observable. Todo fuera de ella ha estado yendo a su aire sin que nosotros lo sepamos. El segundo es el horizonte de eventos. Esto describe la frontera más allá de la cual la luz emitida ahora nunca nos alcanzará, porque el espacio entre nosotros se está expandiendo demasiado rápido. La diferencia importa. El horizonte de partículas dice lo que ya podemos ver. El horizonte de eventos dice lo que alguna vez podremos ver en el futuro. Dado que la expansión del universo se está acelerando, el horizonte de eventos es en realidad más pequeño que el horizonte de partículas y se está encogiendo. Hoy mismo, ahora mismo, galaxias están siendo empujadas más allá de este segundo horizonte. Este proceso no es ruidoso, no hay explosión, no hay flash de luz. La galaxia simplemente se vuelve cada vez más roja a medida que su luz se estira. Su imagen se congela en un momento cada vez más antiguo de su historia y eventualmente su señal se vuelve tan tenue y tan estirada que ningún instrumento concebible podría detectarla. Desde nuestra perspectiva, la galaxia se detiene en el tiempo y se desvanece. Desde la perspectiva de la galaxia, nada ha cambiado. Sigue brillando, sigue formando estrellas, sigue existiendo. Simplemente ya no es parte de nuestro universo observable. El horizonte no destruye, desconecta, y esa desconexión es permanente. Galaxias que emiten luz que nunca nos llegará, perdidas para nosotros, permanentemente. El tercero es la esfera de Hubble. Es el radio al que el espacio se está expandiendo exactamente a la velocidad de la luz. Galaxias más lejos que la esfera de Hubble se están alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Eso no viola la relatividad porque las galaxias mismas no se están moviendo a través del espacio a esa velocidad. El espacio mismo se está expandiendo. La distinción importa profundamente en cosmología. El cuarto horizonte es el más perturbador. Es el horizonte de visibilidad futura. Es la frontera a la que, dado suficiente tiempo, nuevo material eventualmente entrará en vista. Nuevo espacio se volverá visible para nosotros a medida que el universo envejece y la luz de regiones más distantes finalmente tiene tiempo de llegar. Pero simultáneamente, las regiones que ya son visibles están siendo empujadas más allá del horizonte de eventos a un ritmo que excede la entrada de nuevo material.
El universo observable se está encogiendo en un sentido significativo. Estamos en un periodo finito de la historia cósmica, donde la cantidad de cosas que podemos ver está en su punto más alto. En el futuro, cada generación de astrónomos verá menos. Piensa en lo que eso significa para la ciencia misma. Estamos viviendo en un periodo privilegiado de la historia cósmica. Una ventana finita durante la cual la cantidad de información accesible sobre el universo está cerca de su máximo. Los astrónomos dentro de 100.000 millones de años, si la humanidad o algo que la suceda sigue existiendo, verían un cielo mucho más vacío. La mayoría de las galaxias habrían desaparecido más allá del horizonte de eventos. La radiación cósmica de fondo se habría estirado tanto que sería indetectable. Las pruebas de la expansión, del Big Bang, de la estructura a gran escala, todas se habrían evaporado. Esos futuros científicos mirarían al cielo y verían un cúmulo local de galaxias rodeado de negrura absoluta, y podrían concluir razonablemente que eso es todo lo que hay, que el universo es pequeño y estático. Todas las pruebas de lo contrario ya habrían resbalado más allá del horizonte, irrecuperablemente. No sería ignorancia por falta de inteligencia, sería ignorancia construida en la estructura misma del espacio-tiempo. El universo les estaría mintiendo, o más precisamente, les estaría mostrando solo una fracción de la verdad y escondiéndoles el resto detrás de una frontera que las leyes de la física prohíben cruzar. De estos 4 horizontes, el primero es el que determina lo que consideramos el universo observable. Y justo en la frontera de ese horizonte de partículas, o más bien a un corrimiento al rojo de aproximadamente 1100, se sienta la cosa más informativa que hemos encontrado jamás. Una pared, no hecha de ladrillo, no hecha de piedra, hecha de fotones. Fotones que han estado viajando durante 13.500 millones de años, desde un momento en que el universo tenía aproximadamente 380.000 años de edad. Cuando el gas hirviente que llenaba el cosmos primitivo finalmente se enfrió lo suficiente para que los electrones se unieran a los protones, formando átomos neutros por primera vez. En ese momento, los fotones quedaron libres para viajar sin ser esparcidos. Y han estado viajando desde entonces, en todas las direcciones, llenando cada centímetro de espacio observable, bañando cada telescopio, cada ojo, cada centímetro cuadrado de la Tierra en un brillo extremadamente tenue de radiación de microondas. Esa es la radiación cósmica de fondo, el muro de fuego final más allá del cual nuestros ojos no pueden llegar. Antes de esa pared, el universo era un plasma opaco. La luz no podía viajar a través de él sin ser absorbida o dispersada. Después de ese momento, el universo se volvió transparente. Cada fotón en el fondo cósmico es una instantánea de la última superficie de dispersión. Lo que hace esto extraordinario es que la superficie de último esparcimiento es esencialmente una fotografía del universo bebé, y la resolución de esa fotografía ha mejorado dramáticamente a lo largo de las décadas. El satélite COBE en 1992 fue el primero en detectar las variaciones de temperatura. Su resolución era gruesa. Las manchas eran grandes y borrosas, pero la señal era inconfundible. El universo temprano no era perfectamente uniforme, había estructura, semillas. George Smoot, el investigador principal, dijo que era como mirar la cara de Dios. Él y John Mather recibieron el Nobel por este trabajo. Después vino el satélite WMAP, lanzado en 2001. Mejoró la resolución dramáticamente. Los cosmólogos pudieron por primera vez medir los picos acústicos en el espectro de potencia angular. Estos picos son las firmas de ondas sonoras que se propagaron a través del plasma primordial. Ondas sonoras literales, presión contra gravedad, rebotando una y otra vez a través del universo caliente como notas de un instrumento cósmico. Después vino Planck, lanzado en 2009 por la Agencia Espacial Europea, el instrumento más preciso de medición cósmica jamás construido. Planck midió las variaciones de temperatura del fondo cósmico con una precisión de 1 parte en 1.000.000.
Mapeó los picos acústicos hasta la séptima armónica. Confirmó que el universo es plano dentro de medio por ciento. Confirmó que la materia ordinaria es menos del 5% del total. Determinó la edad del universo con un margen de error de unos pocos millones de años, y reveló anomalías que no encajan en el modelo. Anomalías que todavía no tienen explicación aceptada. La última vez que ese fotón tocó materia antes de lanzarse a un viaje de 13.500 millones de años a través del espacio vacío. El mapa de temperatura de la radiación cósmica de fondo es el objeto más importante en toda la cosmología. Codifica las condiciones del universo primitivo con una precisión que aún impresiona a las personas que trabajan con los datos a diario. Las variaciones de temperatura a lo largo del cielo son diminutas, del orden de una parte en 100.000. Pero esas variaciones diminutas son las semillas de todo lo que vemos. Las regiones que eran ligeramente más densas que el promedio atrajeron materia adicional a lo largo de miles de millones de años y se convirtieron en galaxias, cúmulos y la vasta red cósmica que llena el cielo observable. Las regiones que eran ligeramente menos densas se convirtieron en los grandes vacíos, regiones del espacio de cientos de millones de años luz de diámetro que contienen casi nada. Las variaciones de temperatura en la radiación cósmica de fondo no están distribuidas aleatoriamente. Muestran una estructura, un patrón característico de puntos calientes y fríos con un tamaño preferido. Ese tamaño preferido es aproximadamente 1 grado en el cielo, y el que sea 1 grado, y no medio grado o 2 grados, te dice algo extraordinario sobre la geometría del espacio mismo. En geometría euclidiana, la geometría que aprendiste en la escuela, los ángulos de un triángulo suman 180 grados, siempre. Eso es lo que significa espacio plano. En un espacio curvado positivamente, los ángulos suman más de 180 grados. Piensa en dibujar un triángulo en un globo terráqueo, desde el polo norte hasta el ecuador, siguiendo una línea de longitud, después a lo largo del ecuador, después de vuelta al polo. Cada ángulo es 90 grados. 3 por 90 son 270 grados. Un triángulo con ángulos que suman 270 grados. Eso es curvatura positiva. En un espacio curvado negativamente, los ángulos suman menos de 180 grados. Piensa en un sillín de montar curvado en direcciones opuestas. Los puntos calientes y fríos en la radiación cósmica de fondo definen un tamaño físico conocido. Es un tamaño físico de aproximadamente 380.000 años luz, fijado por la física del plasma temprano. Lo vemos desde una distancia de más de 46.000 millones de años luz. El ángulo que subtiende nos dice la geometría del espacio a través del cual la luz viajó. Y los datos de Planck nos dicen que los ángulos cuadran exactamente con espacio plano. Omega igual a 1. La curvatura desaparece dentro de los márgenes de error. Hay algo profundamente impactante en la simplicidad de esta prueba. Dibuja un triángulo, mide los ángulos. Si suman 180 grados, tu espacio es plano. Si suman más, está curvado positivamente. Si suman menos, negativamente. Los cosmólogos hicieron exactamente esto. Dibujaron un triángulo con un lado de 380.000 años luz, situado a 46.000 millones de años luz de distancia. Lo hicieron midiendo los puntos calientes en el fondo cósmico, y obtuvieron 180 grados. Exactamente, a través de la distancia más grande que cualquier medición geométrica ha abarcado jamás. Euclides, en la Grecia antigua, asumió que el espacio era plano. Einstein mostró que la materia y la energía lo curvan. Los cosmólogos midieron la curvatura total del universo observable y encontraron que Euclides tenía razón. A la escala más grande medible, la geometría del universo es euclidiana, así que el universo es plano. ¿Por qué? ¿Quién o qué calibró omega a 1 dentro de una parte en 10 elevado a la 62? La respuesta la propuso un joven físico llamado Alan Guth. En 1979, Alan Guth era un postdoctorado itinerante en la Universidad de Cornell, trabajando en física de partículas, no en cosmología, no en la estructura del universo.
en monopolos magnéticos, pero sus cálculos lo llevaron a un callejón sin salida, y el callejón sin salida lo empujó a hacerse una pregunta diferente. ¿Y si el universo experimentó un estallido de expansión exponencial al principio, justo en los primeros momentos de su existencia? Good fue a casa esa noche y, en una cadena de cálculos que luego describiría como la experiencia más emocionante de su vida científica, se dio cuenta de que esa expansión exponencial resolvería tres problemas a la vez: el problema de la planitud, el problema del horizonte y el problema de los monopolos. Tres problemas dispares que habían estado fastidiando la cosmología durante años, todos eliminados por un solo mecanismo. Good escribió en su cuaderno, en letras mayúsculas, "espectacular realización", y dibujó un recuadro alrededor. El cuaderno se conserva, la entrada es fechable, y lo que escribió esa noche reformuló toda la cosmología. Good no resolvió el problema completamente esa noche. Su modelo original tenía una dificultad técnica. La inflación, tal como él la había formulado, no terminaba limpiamente. Las burbujas de fase inflada y no inflada se formaban, pero no percolaban correctamente. El universo resultante era demasiado brumoso. Este problema, llamado el problema de salida agraciada, fue resuelto por Andrei Linde en 1982 con lo que llamó nueva inflación y luego refinado aún más con la inflación caótica. Andreas Albrecht y Paul Steinhardt también contribuyeron soluciones independientes. La inflación como la conocemos hoy es el producto de muchas mentes trabajando sobre los cimientos que Good puso en esa única noche de cálculos febriles en Cornell. Pero la contribución de Good fue el salto conceptual. La idea de que un periodo breve de expansión exponencial podía resolver simultáneamente problemas que parecían completamente no relacionados. El problema de la planitud, el problema del horizonte y el problema de los monopolos. Tres enigmas dispares unificados por un solo mecanismo. Esa es la marca de una gran idea en física. Cuando una sola explicación abarca fenómenos que antes parecían independientes, y la inflación hace exactamente eso. Hay una pregunta que los cosmólogos odian y que es perfectamente justa. Si el universo real es más grande que el observable, ¿cuánto más grande? No vamos a fingir que tenemos una respuesta exacta, nadie la tiene. Pero la física pone un límite inferior, un tamaño mínimo que el universo tiene que ser para ser consistente con las mediciones que ya tenemos. Y el límite inferior es asombroso. En 2011, un equipo liderado por Mihran Vardanyan publicó un análisis bayesiano usando los mejores datos cósmicos disponibles en aquel momento, principalmente del satélite WMAP. Dedujeron un radio mínimo para el universo real de al menos 250 y una veces el radio del universo observable, 363 veces en otro modelo. Para traducir eso en lenguaje tangible, el universo observable tiene un radio de 46.500 millones de años luz. Si la cifra de 251 veces es correcta, el radio real del universo es de al menos 11.600.000 millones de años luz. Ese número no es una estimación, es un límite inferior. El número real podría ser mucho mayor. Ahora haz la contabilidad. Hay aproximadamente 2 billones de galaxias en nuestro universo observable. El observable es una esfera. Si el universo real tiene un radio al menos 250 y una veces mayor, el volumen del universo real es al menos 250 y una al cubo veces mayor que el observable. Eso es aproximadamente 15.800.000 veces. 15 millones de universos observables cabrían dentro del más pequeño universo real consistente con las mediciones. Para sentir esos números, intenta esto. Imagina que el universo observable con sus 2 billones de galaxias fuera del tamaño de una pelota de tenis. El universo real mínimo sería una esfera de unos 500 metros de diámetro, una pelota de tenis dentro de un estadio de fútbol. Y recuerda, el estadio es el tamaño mínimo. El real podría ser del tamaño de una ciudad, de un continente, de un planeta, infinito.
El cálculo de Vardanyan en 2011 usó los datos entonces disponibles. Los datos de Planck posteriores son aún más restrictivos. El radio mínimo se mantuvo o aumentó. Las barras de error se apretaron. El universo mínimo creció. Cada nuevo conjunto de datos empuja el límite inferior más lejos, y ningún dato ha empujado en la dirección opuesta. Piensa en esos números por un momento: 2 billones de galaxias en cada universo observable, 15 millones de universos observables en el volumen más pequeño posible. Eso te da un número del orden de 30 cuatrillones de galaxias, 30.000 millones de billones. Y recuerda, este es el límite inferior. El tamaño real podría ser muchos órdenes de magnitud mayor. Infinito incluso, si la topología del espacio es la más simple que la teoría favorece. Lo que sabemos, rigurosa y conservadoramente, es que el universo es al menos 15 millones de veces más grande que todo lo que alguna vez seremos capaces de ver. No 15 veces, no 100 veces, 15 millones de veces. Lo que significa que aproximadamente el 99.999993% de la realidad es permanentemente inaccesible para nosotros. No porque nos falte tecnología, porque la velocidad de la luz es finita y el espacio se está expandiendo y la física no nos permite cruzar esa frontera. Cuando los cosmólogos dicen que el universo es plano, la mayoría de la gente asume que eso significa que es infinito. Eso no es necesariamente cierto. La planitud te dice la geometría local del espacio. Te dice que si dibujas un triángulo lo suficientemente grande, los ángulos suman 180 grados. No te dice la topología global del espacio. Curvatura y topología son cosas diferentes. Y la topología del universo es una pregunta abierta que merece más atención de la que recibe. Imagina una hoja plana de papel. Enrolla la hoja en un cilindro. Luego dobla el cilindro en una dona. La superficie de la dona, llamada toro, es localmente plana. Cualquier medición geométrica sobre ella coincide con lo que obtendrías en un plano infinito, siempre y cuando tu medición no dé la vuelta completa. Pero la topología es completamente diferente. El toro tiene tamaño finito. Un viajero que camine en línea recta por la superficie del toro eventualmente regresa a donde empezó. Y en un universo con topología de toro, la misma cosa sería verdad de un rayo de luz. Viaja lo suficientemente lejos en línea recta y regresas. El universo, en tal caso, no tiene borde, no tiene muro, simplemente envuelve. ¿Hay alguna manera de probar esto? Posiblemente. Si el universo envuelve, entonces la luz podría haber dado más de una vuelta al cosmos desde el Big Bang. La misma fuente de fotones aparecería en múltiples ubicaciones del cielo. Regiones distantes del fondo cósmico de microondas que parecen no relacionadas podrían de hecho ser la misma pieza de espacio vista desde diferentes direcciones. En 2003, un equipo liderado por Jean-Pierre Luminet propuso una topología específica llamada el espacio de Poincare dodecaédrico, un universo positivamente curvado, cerrado, con la forma de un dodecaedro, cuyas 12 caras pentagonales están pegadas por pares, de modo que lo que sale por un lado entra por la cara opuesta. El universo tendría un volumen finito, sin bordes, y un viajero que saliera por una cara reentraría por la cara opuesta. Luminet mostró que esta topología podría explicar la falta de potencias a grandes escalas en el espectro del fondo cósmico, un rasgo del mapa de temperatura de Planck que el modelo estándar infinitamente plano no puede explicar fácilmente. Otros han propuesto topologías diferentes. Una de las más extraordinarias es la trompeta de Picard. Imagina una superficie negativamente curvada que se extiende infinitamente en una dirección pero tiene circunferencia finita en otra. Un cono infinitamente largo cuyo extremo estrecho nunca termina, localmente plana en un sentido técnico, pero con propiedades globales que desafían la intuición. Un universo con topología de trompeta de Picard tendría un volumen infinito en una dirección y cerrado en otra. Lo que ves como la inmensidad del espacio podría ser la misma cosa repitiéndose. La prueba directa de estas topologías se llama la búsqueda de círculos emparejados.
Si la topología del universo es suficientemente pequeña, entonces patrones idénticos deberían aparecer en diferentes partes del mapa de la radiación cósmica de fondo. Hasta ahora, ninguna señal convincente de círculos emparejados ha sido encontrada, pero la ausencia de señal no es ausencia de topología. Solo significa que si el universo envuelve, lo hace a una escala más grande que lo que podemos sondear. Hay una consecuencia perturbadora de la topología cerrada que merece ser mencionada. Si el universo envuelve, si la topología es un toro o un dodecaedro o cualquier forma cerrada, entonces el universo tiene un volumen finito total. Y si tiene un volumen finito total, contiene una cantidad finita de materia y energía. Y si contiene una cantidad finita de materia y energía, contiene una cantidad finita de información. Y si contiene una cantidad finita de información, hay un número finito de configuraciones posibles para la materia dentro de él. Si el espacio es infinito, por contraste, hay infinitas configuraciones posibles, y en un espacio infinito, cada configuración que puede ocurrir eventualmente ocurre. En algún lugar, a una distancia inconceblemente grande, hay otra copia de la Tierra, otra copia de ti, sentada en la misma silla, leyendo las mismas palabras. Esa no es ciencia ficción, es una consecuencia matemática directa de un universo infinito con distribución de materia estadísticamente uniforme. Las copias estarían separadas por distancias tan enormes que las cifras mismas pierden significado. Pero existirían. En un universo finito con topología cerrada, eso no ocurre. Hay un límite a la variedad. Hay un catálogo completo de posibilidades y no se repite. Los cosmólogos en general favorecen el caso más simple, espacio infinito plano, sin topología especial, pero favorecen eso por estética, no por prueba. Las mediciones son consistentes con un universo plano que puede ser infinito o finito dependiendo de la topología. Y la topología es algo que nuestros datos actuales no pueden distinguir. El mecanismo de inflación no fue una idea autocontenida que resolvió un problema y se detuvo limpiamente. Cuanto más trabajaban los teóricos en los detalles, más se daban cuenta de que la inflación, una vez iniciada, no tenía una razón clara para detenerse. No completamente, no en todas partes. Andrei Linde, un cosmólogo ruso que trabajó junto con Alan Guth para desarrollar el modelo, fue el primero en formalizar esta implicación. Le dio un nombre: inflación eterna. La idea es esta. La inflación está impulsada por un campo cuántico con una densidad de energía que causa la expansión exponencial del espacio. Eventualmente, esa energía de campo decae a un estado de menor energía, la inflación se detiene y la expansión se asienta en la tasa más suave y familiar que observamos hoy. Ese punto de transición, donde la inflación se detiene y la materia y la radiación se crean a partir de la energía almacenada en el campo, se llama recalentamiento. Es el Big Bang tal como convencionalmente lo entendemos, no el principio del todo, simplemente el principio de nuestro universo local. Pero aquí está el problema. Las fluctuaciones cuánticas en el campo inflacionario significan que no todas las regiones del espacio experimentan la transición simultáneamente. Algunas regiones siguen inflando después de que otras han parado, y las regiones que siguen inflando se expanden tan rápidamente que generan regiones hijas que pueden también continuar inflando. La inflación se alimenta a sí misma. El proceso globalmente nunca se detiene. Nuevas regiones del espacio siguen siendo generadas, cada una potencialmente transitando a su propio Big Bang con sus propias constantes físicas y su propia historia cósmica. El resultado es un multiverso, no en el sentido de la ciencia ficción, no en el sentido de portales entre mundos, en el sentido de una vasta estructura de burbujas de espacio, cada una potencialmente un universo observable por derecho propio, incrustadas en un fondo eternamente inflante que nunca deja de producir nuevas burbujas. Nuestro universo observable sería una de esas burbujas, tal vez una de un número inconceblemente grande, tal vez infinitamente muchas. Suena especulativo, no es enteramente especulativo.
La inflación eterna es una consecuencia directa de la física cuántica de campos combinada con la relatividad general aplicada a un campo inflacionario. Cada componente de la teoría tiene soporte experimental independiente. Lo que la teoría carece es de verificación directa. No podemos ver otros universos burbuja. No podemos comunicarnos con ellos. No podemos detectar señales de ellos directamente. Son por definición causalmente desconectados del nuestro. Ningún mensaje puede cruzar entre burbujas. Ninguna señal puede pasar. El fondo eternamente inflante los separa con regiones de espacio que se expanden más rápido que la velocidad de la luz. Y aquí hay algo que debería hacer que la cabeza te dé vueltas. En el escenario de inflación eterna no hay una sola historia cósmica, hay infinitas. Cada burbuja puede tener diferentes constantes físicas, diferentes masas de partículas, diferentes fuerzas fundamentales. Lo que llamamos las leyes de la física podrían ser accidentes locales de nuestra burbuja particular, no verdades universales que se aplican en todas partes. Esto se conecta con un paisaje en la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas predice un número enorme de posibles configuraciones de dimensiones extra, algo del orden de 10 elevado a la 500. Cada configuración produce un conjunto diferente de leyes de física efectivas. Si la inflación eterna genera continuamente nuevas burbujas y cada burbuja muestrea aleatoriamente una de estas configuraciones, entonces el multiverso podría contener todos los conjuntos posibles de leyes de la física, y nosotros viviríamos en uno donde las constantes resultan ser compatibles con la existencia de observadores. Esto se llama razonamiento antrópico, y es extremadamente controvertido. Algunos físicos lo ven como la única explicación razonable para el aparente ajuste fino de las constantes de la naturaleza. Otros lo rechazan como una abdicación de la ciencia, una renuncia a buscar explicaciones más profundas. La discusión está lejos de resolverse. Lo que no está en discusión es que la inflación eterna, si es correcta, produce exactamente este tipo de estructura. La inflación resuelve tres problemas a la vez. Hemos discutido el primero, el problema de la planitud. Los otros dos son igualmente inquietantes y sus soluciones igualmente violentas. El problema del horizonte es este. El fondo cósmico de microondas es extraordinariamente uniforme en temperatura. Dos regiones en lados opuestos del cielo, separadas por 90 grados o más, tienen la misma temperatura hasta una parte en 100.000. Pero según la cosmología estándar sin inflación, esas dos regiones nunca han estado en contacto causal. La luz no ha tenido tiempo de viajar entre ellas desde el Big Bang. No hay manera de que hayan intercambiado energía, igualado temperaturas, equilibrado su densidad, y sin embargo son idénticas. Es como si dos personas en lados opuestos de la Tierra, que nunca se han conocido, nunca se han comunicado y no comparten ningún ancestro o cultura común, se vistieran exactamente igual cada mañana durante 13.800 millones de años seguidos. La inflación explica esto haciendo que todo lo que vemos hoy estuviera contenido en una región extraordinariamente pequeña antes de la inflación. Tan pequeña que la luz tuvo tiempo de cruzarla muchas veces. Todas las partes del universo observable estuvieron una vez en íntimo contacto causal, compartieron información, igualaron sus temperaturas, alcanzaron el equilibrio. Luego la inflación tomó esa región diminuta, uniforme y equilibrada y la estiró por un factor de al menos 10 elevado a la 26. La uniformidad que vemos hoy es un eco de esa uniformidad original, preservada y amplificada por el estiramiento. El tercer problema que la inflación resuelve es el problema de los monopolos magnéticos. Las teorías de gran unificación en física de partículas predicen que en las altas energías del universo muy temprano debieron haberse producido enormes cantidades de monopolos magnéticos, partículas hipotéticas que llevan una sola carga magnética, norte sin sur o sur sin norte. Estas partículas serían extremadamente masivas y extremadamente estables.
Deberían estar por todas partes, pero no se ha encontrado nunca ni uno solo. 0. A pesar de décadas de búsqueda, la inflación explica la ausencia de monopolos de la misma manera que explica la planitud. Si los monopolos fueron producidos antes de la inflación, la expansión exponencial los habría diluido hasta hacerlos indetectables. La densidad de monopolos habría caído tan drásticamente que la probabilidad de que haya uno solo en nuestro horizonte observable se convierte en esencialmente 0. No fueron destruidos, fueron dispersados, rociados a lo largo de un volumen de espacio tan vasto que encontrar uno sería como buscar una moneda específica en un océano. El mecanismo preciso de la inflación involucra un campo cuántico, un campo que llenaba el espacio en los primeros instantes del universo y cuya energía impulsaba la expansión. Los físicos lo llaman el campo inflatón. El inflatón no ha sido observado directamente. No sabemos exactamente qué partícula o campo es. Lo que sabemos es que su comportamiento tiene que seguir ciertas reglas para producir las observaciones que tenemos. El campo inflatón debe haber empezado en un estado de alta energía, como una pelota sentada en la cima de una colina muy suave. Mientras permanece en ese estado elevado, su energía actúa como una presión negativa que empuja el espacio hacia afuera exponencialmente. El campo rueda lentamente colina abajo. Los teóricos llaman a esto la fase de rodamiento lento. Mientras rueda, la inflación continúa. La expansión continúa. Nuevos volúmenes de espacio se generan a un ritmo vertiginoso. Eventualmente, el campo alcanza el fondo de la colina, el valle, un mínimo de energía. Cuando eso sucede, oscila alrededor del mínimo. Esas oscilaciones generan partículas, llenan el espacio de materia y radiación. Eso es lo que llamamos recalentamiento. Es el Big Bang convencional. No el nacimiento del universo, sino el nacimiento de la materia y la radiación dentro de un espacio que ya existía y que ya se había expandido enormemente. Y aquí está la parte genuinamente asombrosa. Mientras el campo inflatón rodaba lentamente colina abajo, las fluctuaciones cuánticas, las inevitables variaciones aleatorias que la mecánica cuántica exige en cualquier campo, fueron estiradas junto con el espacio. Cada pequeña fluctuación cuántica, originalmente más pequeña que un átomo, fue amplificada por la inflación hasta escalas cósmicas. Esas fluctuaciones estiradas se convirtieron en las variaciones de densidad que vemos en el fondo cósmico de microondas. Y esas variaciones de densidad son las semillas de toda la estructura del universo. Galaxias, cúmulos, filamentos, vacíos. Todo lo que ves en el cielo nocturno comenzó como un temblor cuántico amplificado por un factor de 10 elevado a la 26. La totalidad de la estructura a gran escala del universo es, en su nivel más profundo, mecánica cuántica estirada hasta escala cósmica. Los cúmulos de galaxias que mapeamos con telescopios son las sombras ampliadas de fluctuaciones del vacío cuántico que ocurrieron durante la inflación. El universo escribió su plan en tinta cuántica y luego lo amplió hasta poder verlo. La predicción más específica y más probada de la inflación es la forma del espectro de las fluctuaciones de densidad. La inflación predice un espectro casi invariante de escala con un índice espectral ligeramente menor que 1. Los datos de Planck devolvieron un índice espectral de 0.96, más o menos 0.004. Eso es una coincidencia con la predicción a un nivel de precisión que en cualquier otro campo de la ciencia sería considerado un triunfo rotundo. Y lo es. Pero el espectro de las fluctuaciones también contiene una señal que aún no hemos encontrado: las ondas gravitacionales primordiales. Si la inflación ocurrió de la manera que los modelos más simples predicen, debería haber producido ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, además de fluctuaciones de densidad. Esas ondas gravitacionales dejarían una huella específica en la polarización del fondo cósmico de microondas, un patrón llamado modos B. Detectar modos B primordiales sería una confirmación directa de la inflación a un nivel que eliminaría prácticamente todas las alternativas. Hasta ahora no se han detectado.
Experimentos como BICEP Array en el Polo Sur y el futuro satélite Lightbird los están buscando activamente. Si los encuentran, será uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la ciencia. Si no los encuentran a los niveles predichos por los modelos más simples, la inflación tendrá que ser revisada o reemplazada. Hay algo filosóficamente vertiginoso en esta situación. La inflación es nuestra mejor explicación para el hecho de que el universo existe de la forma en que existe. Es consistente con cada observación que tenemos, ha hecho predicciones que se han cumplido repetidamente, y sin embargo, su confirmación directa sigue faltando. Los modos B serían esa confirmación. Y los estamos buscando ahora mismo, en algunos de los lugares más inhóspitos de la Tierra, con algunos de los instrumentos más sensibles jamás construidos. Hemos dicho que el fondo cósmico de microondas coincide con las predicciones del modelo estándar con una precisión extraordinaria. Eso es cierto. Pero no es toda la verdad. Hay anomalías, señales estadísticas en los datos que no encajan cómodamente en el modelo. Ninguna es lo suficientemente fuerte por sí sola como para derribar el marco, pero tomadas juntas, forman un patrón que los cosmólogos están empezando a discutir con mayor urgencia. La primera es una mancha fría, una región del cielo donde la radiación cósmica de fondo es mensurablemente más fría que el promedio, más fría de lo que las fluctuaciones normales predicen. El físico español Patricio Bielba y su equipo publicaron el hallazgo en 2004, usando datos del satélite WMAP. La mancha tiene unos 10 grados de diámetro, se sienta en la constelación de Eridanus y ha resistido cada explicación estándar que se le ha lanzado. Una sugerencia es que la mancha fría marca la ubicación de un supervacío, un volumen enorme de espacio casi completamente vacío de materia. La luz que pasa a través de un vacío tan grande perdería energía de una manera que la haría aparecer más fría. Esto se llama el efecto Sachs-Wolfe integrado. Sondeos del cielo en esa dirección han encontrado evidencia de una densidad de galaxias menor de lo esperado. Pero el vacío solo, si es que está ahí, no es lo suficientemente grande como para explicar completamente la anomalía de temperatura. La discrepancia permanece. Una sugerencia más especulativa, y una que resuena con todo lo que hemos discutido sobre la inflación eterna, es que la mancha fría podría ser una marca dejada por una colisión entre nuestro universo burbuja y otro. Un encuentro en el que el límite entre nuestro espacio y un espacio vecino presionó brevemente contra nuestra región y dejó un rastro sutil. Si eso suena como ciencia ficción, la física que lo predice no lo es. Se deduce directamente de las ecuaciones de la inflación eterna, y si alguna vez se confirmara, sería la primera evidencia directa de un multiverso. La segunda anomalía es algo que los cosmólogos apodaron el eje del mal. Las fluctuaciones de temperatura más grandes en el fondo cósmico, los patrones de escalas más grandes, muestran una alineación preferida. Apuntan en una dirección en el cielo que no debería ser especial. El modelo estándar dice que estas fluctuaciones deberían ser estadísticamente aleatorias en orientación, sin dirección preferida. Pero los datos del WMAP y más tarde de Planck muestran una alineación entre el cuadrupolo y el octupolo, las dos escalas angulares más grandes, que es improbable al nivel de un caso en 1000 o peor. Por sí solo, eso podría ser una casualidad. Pero la misma dirección aparece en otras mediciones cósmicas independientes, sondeos de radiogalaxias, objetos seleccionados en infrarrojo, cuásares, 5 sondeos independientes usando diferentes longitudes de onda, diferentes instrumentos, diferentes equipos, todos encuentran un exceso de señal en la misma región del cielo. La significancia combinada ha excedido 5 sigma. El mismo estándar de oro que en física marca un descubrimiento real. El mismo umbral que confirmó el bosón de Higgs. Un sondeo encontrando una anomalía direccional es sospechoso. Podría ser un artefacto instrumental. 2 sondeos encontrando la misma dirección es más llamativo. 3 empiezan a ser difíciles de descartar.
5 sondeos independientes usando diferentes telescopios, diferentes longitudes de onda, diferentes tipos de objetos y diferentes equipos de análisis, todos encontrando la misma dirección preferida con una significancia combinada por encima de 5 sigma. Eso no es ruido. Eso no es un artefacto. Eso es una señal pidiendo una explicación que el modelo estándar no tiene, y el hecho de que la misma dirección aparezca tanto en las anomalías del fondo cósmico de microondas como en sondeos de galaxias a corrimientos al rojo completamente diferentes sugiere algo profundo. Sugiere que la anisotropía, si es real, no es un artefacto local, no es causada por algo cercano. Es una propiedad del universo a las escalas más grandes que podemos medir. Ese mismo umbral de 5 sigma que la física exige antes de declarar un descubrimiento. Si es real, esto es una violación directa de la isotropía, uno de los 2 pilares del principio cosmológico. El universo no es igual en todas las direcciones, tiene un eje, y eso cambia fundamentalmente en qué tipo de universo estamos viviendo. Podría significar que la topología del espacio impone una dirección. Podría significar que la inflación no fue perfectamente simétrica. Podría significar cosas que aún no hemos imaginado. Y luego está el problema de la energía oscura, que está cambiando, o podría estarlo. Y eso lo cambia todo. En 1998, 2 equipos de astrónomos, midiendo supernovas de tipo Ia a distancias cósmicas, descubrieron que la expansión del universo se está acelerando. Las supernovas estaban más lejos de lo que deberían estar si la expansión se estuviera desacelerando bajo la atracción de la gravedad. Algo estaba empujando el espacio aparte. Ese algo fue bautizado energía oscura, y en el cuarto de siglo transcurrido desde su descubrimiento, la energía oscura se ha convertido en el componente dominante del universo, constituyendo aproximadamente el 68% de todo lo que existe. El modelo estándar trata la energía oscura como una constante cosmológica, un valor fijo, la misma densidad de energía por unidad de volumen, en todo momento, en todo lugar, lambda, elegante, simple, consistente con los datos disponibles durante 25 años, y luego llegó DESI. En abril de 2024, la colaboración DESI publicó sus primeros resultados. DESI es el instrumento espectroscópico de energía oscura, uno de los sondeos de galaxias más ambiciosos jamás emprendidos. Cartografió las posiciones y corrimientos al rojo de millones de galaxias, trazando la historia de la expansión del universo con una precisión sin precedentes. Y lo que DESI encontró fue una sugerencia de que la energía oscura puede no ser constante, puede haber cambiado a lo largo del tiempo cósmico. En un modelo llamado W0WA, donde la ecuación de estado de la energía oscura puede evolucionar, los datos de DESI mostraron que los parámetros se desviaban de la constante cosmológica a un nivel estadístico de 2 a 3 sigma, no conclusivo, no un descubrimiento, pero sí una pista. Una pista que si se confirma con datos futuros, cambiaría los cimientos de la cosmología moderna. Si la energía oscura no es constante, entonces la expansión acelerada no es uniforme. Podría ser más fuerte en el pasado y más débil ahora, o viceversa. Podría invertirse en el futuro lejano, llevando a un universo que eventualmente recolapsa. Los destinos posibles del universo se abren como un abanico. Cada variación en la energía oscura conduce a una línea temporal cósmica diferente, y las mediciones que determinarán cuál es la correcta están en progreso ahora mismo, en observatorios en Chile, en sondeos por satélite, en análisis de datos que se están ejecutando mientras lees esto. Y aquí entra un nombre que ya hemos mencionado, pero que merece ser repetido en este contexto. Mario Jamui, astrónomo chileno, nacido en 1961, formado en la Universidad de Chile. En los años 90, trabajando desde los observatorios del norte de Chile, Cerro Tololo y Las Campanas, Jamui calibró las supernovas de tipo Ia como velas estándar con una precisión que nadie había logrado antes. Demostró que las supernovas más brillantes se desvanecen más lentamente y las más débiles más rápidamente.
Esa relación brillo-duración convirtió las supernovas en herramientas de medición confiables. Sin esa calibración, los equipos que descubrieron la aceleración de la expansión no habrían podido hacer sus mediciones. Amuy proporcionó la herramienta. Otros recibieron el Nobel. Y las mismas velas estándar que él calibró son las que ahora los datos de DESI están usando para cuestionar si la energía oscura es realmente constante. Y luego está la capa más profunda de todas, la capa que conecta todo lo que hemos discutido, desde la planitud hasta la inflación, desde los horizontes hasta las anomalías, en una sola imagen unificada. Y esa capa lleva el nombre de un físico argentino, Juan Maldacena, nacido en Buenos Aires en 1968, formado en el Instituto Balseiro en Bariloche, en la Patagonia. En 1997, Maldacena publicó un artículo que cambió la física teórica. Estableció una correspondencia matemática exacta entre un universo con gravedad en un cierto número de dimensiones y un sistema sin gravedad en la frontera de ese universo con una dimensión menos. Esto se llama la correspondencia ADS-CFT, o más ampliamente, el principio holográfico. El principio dice que toda la información necesaria para describir lo que ocurre dentro de un volumen de espacio puede ser codificada en su superficie, no dentro, en la superficie. El contenido tridimensional es una proyección de datos bidimensionales, como un holograma en una tarjeta de crédito, donde una imagen aparentemente tridimensional emerge de un patrón grabado en una superficie plana. Excepto que en este caso, el holograma es la realidad. Las implicaciones de esto para nuestra historia son profundas. Si la información del universo vive en su frontera, entonces la frontera que hemos estado discutiendo toda esta noche, la radiación cósmica de fondo, el muro a 46.500 millones de años luz de distancia, podría no ser solo un horizonte observacional. Podría ser algo más fundamental. La superficie en la que la información que genera la realidad que experimentamos está codificada, no metafóricamente, matemáticamente. Maldacena mostró que esto funciona con precisión. Los cálculos realizados en el volumen producen los mismos resultados que los cálculos realizados en la frontera. Las dos descripciones son equivalentes, completa e idénticamente. No es una aproximación, es una igualdad. Y si el universo observable es en algún sentido una proyección holográfica de información codificada en su frontera, entonces la pregunta de qué hay más allá de la frontera se transforma. No estás mirando a través de una ventana hacia un espacio que sigue y sigue. Estás mirando la pantalla en la que la realidad se proyecta. La frontera no te separa de más espacio. La frontera es la fuente de tu espacio. Maldacena no es una figura periférica en esta historia. Es una de sus piezas centrales. Su artículo de 1997 ha sido citado más de 20.000 veces. Es uno de los artículos más citados en la historia de la física. Y lo que mostró no fue una especulación ni una propuesta tentativa. Fue una correspondencia matemática exacta, demostrada con rigor, verificada desde múltiples direcciones. La correspondencia ADS-CFT se ha convertido en una herramienta utilizada por físicos de partículas, cosmólogos, físicos de materia condensada e incluso científicos de la computación cuántica. Es uno de esos resultados que cruzan las fronteras entre campos y transforman todo lo que tocan. Y hay algo que conecta aquí con una tradición literaria que no puede ignorarse. Jorge Luis Borges, el escritor argentino, pasó décadas construyendo ficciones sobre bibliotecas infinitas, laberintos sin salida y universos que se ramifican en cada decisión posible. Que un escritor argentino anticipara en la ficción las ideas de superficies que contienen la información de volúmenes enteros, de bibliotecas donde toda combinación posible de letras existe, y que otro argentino, Maldacena, décadas después proporcionara el marco matemático para entender cómo una superficie bidimensional puede codificar la información de un universo tridimensional. Cierra un arco cultural y científico que conecta Buenos Aires con la frontera más profunda de la física.
Que un físico argentino, formado en Bariloche, haya proporcionado el marco matemático para entender esta posibilidad es uno de esos hechos que merece ser dicho en voz alta, porque conecta la Patagonia con Princeton, Buenos Aires con la estructura fundamental de la realidad y la tradición científica latinoamericana con la frontera más profunda de la física, y porque muestra que la ciencia fundamental no pertenece a ninguna región del planeta. Las ideas que cambian nuestra comprensión del universo pueden nacer en cualquier lugar donde haya una mente lo suficientemente aguda y un problema lo suficientemente profundo. Maldacena creció en Buenos Aires, Estudió en Bariloche y reformuló la manera en que la humanidad entiende la relación entre información, gravedad y la estructura del espacio y el tiempo, desde la Patagonia hasta los fundamentos de la realidad. Rassemblance, tous les fils. Empezamos con un número, omega, calibrado a 1 dentro de una parte en 10 elevado a la 62. Esa calibración fue explicada por la inflación, un estallido de expansión exponencial en el universo más temprano que estiró el espacio hasta dejarlo plano. Pero la inflación no solo aplanó el espacio, empujó la mayor parte de él más allá de nuestro horizonte. Lo que podemos ver 2 billones de galaxias en una esfera de 93.000 millones de años luz de diámetro es a lo sumo una parte en 15 millones del total. Lo que no podemos ver es al menos 15 millones de veces más grande. La inflación, una vez iniciada, sugiere que nunca se detiene globalmente. La inflación eterna genera un multiverso de universos burbuja, cada uno con su propia historia, potencialmente con su propia física. La radiación cósmica de fondo, nuestro muro observacional, muestra anomalías que pueden ser señales de esta estructura más grande, la mancha fría, el eje del mal, los dipolos en 5 sondeos independientes. La energía oscura puede no ser constante, lo que reescribiría el destino último del universo. Y el principio holográfico sugiere que la frontera de nuestro universo observable no es solo un horizonte. Puede ser la superficie en la que la información que genera nuestra realidad está inscrita. Hay algo vertiginoso y extrañamente hermoso en esta posición. Hemos construido instrumentos lo suficientemente precisos como para medir la planitud del espacio a través de 93.000 millones de años luz. Hemos deducido que el universo es al menos 15 millones de veces más grande que todo lo que podemos ver. Hemos identificado anomalías en el muro más antiguo de la luz que podrían ser huellas de otros universos presionando contra el nuestro. Y hemos construido un marco matemático, obra de un físico de Buenos Aires, que sugiere que la frontera de lo observable podría ser la superficie de un holograma cósmico. Nada de esto es ficción. Todo tiene ecuaciones detrás, todo tiene datos detrás, y todo apunta en la misma dirección. Que lo que llamamos universo es un fragmento, que lo que llamamos realidad es una proyección, que la estructura que nos sostiene fue configurada con una precisión que bordea lo inconcebible, y que la mayor parte de esa estructura está oculta de nosotros por diseño, no por un diseñador, sino por la física misma. La misma física que hizo posible que estemos aquí garantizó que nunca veríamos la mayor parte de lo que está ahí fuera. Y eso, si te sientas con ello el tiempo suficiente, es quizás lo más profundo que la ciencia ha descubierto jamás. No que el universo sea grande, eso ya lo sabíamos, sino que fue construido de tal manera que su propia grandeza permanece estructuralmente oculta de cualquiera que viva dentro de él. El muro no es un accidente, el muro fue construido por las mismas reglas que construyeron todo lo demás, y más allá del muro, en un sentido que las matemáticas permiten pero la observación directa no puede alcanzar, yace casi todo lo que existe. La energía oscura merece una discusión más profunda porque es el ingrediente que controla el destino del universo. Y lo que hemos aprendido recientemente sobre ella ha sacudido la confianza de los cosmólogos de una manera que no debería ser subestimada. La historia comienza en 1917. Albert Einstein había formulado su teoría general de la relatividad 2 años antes.
Sus ecuaciones predecían que el universo no podía ser estático, debía estar expandiéndose o contrayéndose. Einstein, como todos en su época, creía que el universo era eterno e inmutable. Para forzar la estabilidad en sus ecuaciones, insertó un término adicional. Lo llamó la constante cosmológica, una especie de antigravedad que equilibraba exactamente la atracción gravitacional y mantenía el universo quieto. Cuando Edwin Hubble mostró en los años 20 que las galaxias se alejaban unas de otras y que el universo efectivamente se expandía, Einstein descartó la constante cosmológica como su mayor error. La eliminó. La física la olvidó durante casi 80 años. Y luego, en 1998, dos equipos descubrieron que la expansión del universo no solo continuaba, sino que se estaba acelerando. Las supernovas distantes estaban más lejos de lo esperado. Algo empujaba el espacio aparte. Para explicar la aceleración, los cosmólogos resucitaron la constante cosmológica de Einstein. El término que él había descartado avergonzado resultó ser su mejor predicción, introducida por las razones equivocadas, correcta por las razones correctas. 80 años después, la energía oscura constituye aproximadamente el 68% de todo lo que existe. La materia ordinaria, todo lo que puedes ver y tocar, es menos del 5%. La materia oscura es alrededor del 27%. Lo que llamamos el universo, la parte hecha de átomos, es un componente menor de una realidad dominada por cosas que no podemos detectar directamente. Lo que hace a la energía oscura particularmente inquietante es cómo se comporta cuando el espacio se expande. La materia se diluye, duplica el volumen, la densidad cae a la mitad, la radiación se diluye aún más rápido, la energía oscura no se diluye, su densidad permanece constante. A medida que el espacio crece, la cantidad total de energía oscura aumenta. Más espacio significa más energía oscura. Más energía oscura significa expansión más rápida. Expansión más rápida crea más espacio. Un bucle de retroalimentación que ha estado funcionando durante 5.000 millones de años y que continuará indefinidamente a menos que algo cambie. Y algo podría estar cambiando. Los resultados de DESI sugieren que la energía oscura podría no ser constante después de todo. Si su intensidad varía con el tiempo, entonces los destinos del universo se multiplican. Una energía oscura que se debilita podría permitir que la gravedad eventualmente frene la expansión. Una que se fortalece podría desgarrar las estructuras del universo en un escenario llamado el Gran Desgarro. Y una que fluctúa podría producir comportamientos que nadie ha predicho. La tensión de Hubble añade otra capa de incomodidad. Dos métodos diferentes de medir la velocidad de expansión del universo dan dos respuestas diferentes. Los datos del fondo cósmico de microondas predicen una tasa de unos 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Las mediciones locales usando supernovas y estrellas variables producen unos 73. Ambas mediciones son precisas. Ambas han sido repetidas y verificadas. No coinciden. Y Webb ha confirmado la medición local más alta, agudizando la tensión en lugar de resolverla. En enero de 2025, Dan Skolnick de la Universidad de Duke publicó una nueva medición que empujó la discrepancia por encima de 5 sigma. Usó la palabra crisis, un físico principal describiendo el marco fundamental de su campo con esa palabra. La consistencia interna del modelo ha fallado a un nivel que exige una respuesta estructural, y Chile vuelve a estar en el centro de esta historia. Los observatorios del norte de Chile, Cerro Tololo, Las Campanas, Paranal, La Silla, ALMA, el futuro Extremely Large Telescope, estos instrumentos situados en el desierto de Atacama han contribuido datos fundamentales a cada aspecto de lo que hemos discutido. La calibración de las supernovas, la confirmación de la aceleración, las mediciones de DESI, la cartografía del cielo profundo. El hemisferio sur tiene una vista del centro de la Vía Láctea que el norte simplemente no puede igualar. Y Chile, por accidente geológico y por decisión científica deliberada, se ha convertido en la capital mundial de la astronomía terrestre.
Y esto trae de vuelta la pregunta más profunda de todas. ¿Qué significa la pared? El fondo cósmico de microondas es una pared de luz. Fue liberada 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente para que los átomos se formaran y la luz viajara libremente. Antes de esa pared, el universo era un plasma opaco. Después se volvió transparente. Cada fotón en el fondo es un mensajero del momento más antiguo que la luz puede recordar. La pared nos dice la geometría del espacio. Plano. La pared nos dice la composición del universo. 68% de energía oscura, 27% de materia oscura, 5% de materia ordinaria. La pared nos dice las condiciones iniciales, las fluctuaciones cuánticas de la inflación amplificadas hasta escala cósmica. La pared nos dice la edad del universo. 13.800 millones de años con un margen de error de unos pocos millones. Toda esta información está codificada en un mapa de temperatura con variaciones de una parte en 100.000. Pero la pared también nos dice lo que no podemos saber. Nos dice que antes de esa pared la información está perdida. El plasma opaco anterior a los 380.000 años ha borrado toda señal electromagnética. Podemos inferir, usando la física, qué estaba pasando durante esos primeros momentos. Pero no podemos ver directamente antes de la pared. Es como un muro de niebla. Todo lo que precede está oculto. Y más allá de la pared en la otra dirección, en el sentido de más lejos, más allá del horizonte de partículas a 46.500 millones de años luz, el espacio continúa. Continúa con las mismas leyes de la física, con las mismas constantes fundamentales, con la misma distribución estadística de materia. Lo sabemos porque la uniformidad del fondo cósmico de microondas nos dice que las condiciones eran las mismas en todas las direcciones hasta donde podemos medir. Es razonable extrapolar que esa uniformidad continúa más allá de nuestro horizonte. Las galaxias continúan, la estructura continúa, pero la luz de esas regiones no ha tenido tiempo de llegar, y para la mayoría de ellas nunca lo tendrá. Las leyes tuvieron que ser exactamente así de precisas para que estuviéramos aquí. Y esa precisión es exactamente lo que garantiza que nunca veremos la totalidad de lo que hay. Eso no es una limitación que pueda ser superada, es un rasgo de lo que la realidad es, y hay algo conmovedor en la posición en la que esto nos deja. Somos la primera generación de seres que sabe con precisión cuánto no puede saber. Las generaciones anteriores miraban al cielo y veían misterio, pero no sabían cuán profundo era el misterio. Nosotros lo sabemos. Sabemos que el universo observable es como máximo una parte en 15 millones del total. Sabemos que la mayor parte de lo que existe está hecha de componentes que no podemos detectar directamente. Sabemos que la expansión se está acelerando y que las cosas que podemos ver hoy eventualmente se desvanecerán de nuestro cielo. Y al mismo tiempo, las ecuaciones que nos dicen todo esto son ecuaciones que hemos descubierto nosotros. Son patrones que hemos extraído de datos que hemos recogido con instrumentos que hemos construido. La pared que nos limita es también la pared que hemos mapeado. Y el mapa mismo, incompleto como es uno de los logros más extraordinarios de cualquier civilización que sepamos que haya existido. Hemos medido la geometría del universo y encontrado que es plana con 0,5% de precisión. Hemos determinado la edad del cosmos con un margen de error de unos pocos millones de años sobre un total de 13.800 millones. Hemos identificado que la materia ordinaria, todo lo que puedes ver y tocar, es menos del 5% del contenido total. Hemos mapeado la distribución de las galaxias a lo largo de miles de millones de años luz y encontrado una red cósmica de filamentos, nodos y vacíos que coincide exactamente con lo que las ecuaciones de la gravedad predicen. Hemos construido máquinas que miden variaciones de temperatura de una parte en 1.000.000 en una pared de fotones que ha estado viajando desde que el universo tenía 380.000 años de edad.
Y hemos deducido, a partir de esas mediciones, que la mayor parte de lo que existe está oculta de nosotros por la misma física que hizo posible que estuviéramos aquí para mirar. Eso no es una tragedia. Es la ciencia haciendo exactamente lo que la ciencia está diseñada para hacer, siguiendo las ecuaciones hasta donde llevan, incluso cuando llevan al borde de lo que cualquier experimento puede confirmar, incluso cuando llevan a la conclusión incómoda de que las preguntas más importantes sobre la estructura de la realidad están permanente e irrevocablemente fuera de nuestro alcance observacional. El muro no fue construido para frustrarnos. Fue construido por el mismo proceso que nos construyó a nosotros, y más allá del muro, en un sentido que las matemáticas permiten pero nuestros ojos nunca alcanzarán, yace casi todo lo que existe. 30 cuatrillones de galaxias, cada una con sus propias estrellas, sus propias historias, sus propios planetas girando en órbitas que nunca conoceremos, universos observables enteros llenos de estructura y complejidad, evolucionando bajo las mismas leyes que gobiernan el nuestro, completamente ajenos a nuestra existencia como nosotros somos ajenos a la suya. Y la luz que emiten ahora mismo, en este instante, desde galaxias que se formaron hace miles de millones de años en regiones del espacio que la inflación empujó más allá de nuestro alcance, esa luz viajará para siempre a través del vacío sin jamás encontrar nuestros telescopios. Esa es la escala de lo que está oculto. Y saberlo, con ecuaciones detrás y datos debajo, es quizás lo más profundo y lo más humilde que la ciencia ha descubierto jamás. No que el universo sea grande, no que sea antiguo, no que sea complejo, sino que fue configurado por las mismas ecuaciones que permitieron que existiéramos, de tal manera que la mayor parte de sí mismo permanece para siempre fuera de nuestro alcance. El observador y la frontera nacieron juntos, y eso, más que cualquier número, es lo que merece quedarse contigo cuando apagues la pantalla.